Me da mucho gusto que me hayan invitado a tomar esta responsabilidad. Hace buen tiempo que no lo hacía por la tarde. Voy a tomar referencia de lo que durante este último mes la televisión, los periódicos, las noticias, no se diga en los templos, las diferentes iglesias han exaltado la pasión de Jesús. Me quiero unir a todos aquellos que con fe, fervor, entrega, independientemente cuál sea su denominación, reconocemos a Jesús como nuestro Dios. Me quiero unir a los que no salieron de vacaciones y se quedaron en sus lugares para darle al Señor un lugar en el corazón que a veces es un poco duro y por lo cual nos olvidamos con mucha frecuencia. Voy a tomar dos puntos que uno de ellos lo había leído, el otro lo busqué y lo encontré y me dio gusto saber que podía utilizarlo en estos días, en estos momentos, si es que me tocaba un momento de reflexión o predicación. Y el Señor sabe el momento y los tiempos. Gabriel, podría cerrar la ventana para que no se nos vaya a olvidar, por favor. Voy a hablar de dos cosas que llevan inmerso el... Gracias. Inmerso el mensaje de la pasión de Cristo. Dos puntos voy a tocar. No sé si ustedes han escuchado u oído esa frase que dice los sonidos del silencio. ¿Alguien lo ha escuchado? Nomás dígame con sus manos si ha escuchado los sonidos del silencio. Bien, bueno, gracias. Cuando era un niño, vivíamos en un ejido sin luz, sin un avance tecnológico y por ende con un calor sobrenatural en el Valle de Mexicali que llegaba en la noche cuando estábamos dormidos hasta 37, 38 grados y en el día alcanzaba los 52, 53, sensación 56 grados al sol. Dormíamos en la parte alta del garage, dicen los americanos, y nos dormíamos como niños cuando habíamos tomado el último baño del canal de la acequia que pasaba a escasos 70 metros de la puerta de la casa. Pero llegábamos al lugar arriba y ya estábamos empapados de sudor. Cuando en un poblado chico, los que nacieron como yo en la provincia, los que vivieron estas circunstancias, seguramente más de una vez escucharon los sonidos del silencio. Y les voy a preguntar, a ver si alguien escuchó algún sonido del silencio cuando la paz y la tranquilidad de la noche. Acuérdense, no hay luz, no hay tecnología, no hay televisión. Por allá se oía un murmullo de alguna gente que por ahí se quedaba un poquito desvelada a las 10, 10:30 de la noche. Ya era muy tarde. ¿Alguien ha oído un sonido del silencio? ¿O en el silencio? ¿Qué han escuchado? ¿Lo sorprende el tema? Levante su mano y dígame. ¿Las ranas? ¿Qué otro sonido del silencio? ¿Los grillos? ¿Qué otro sonido? ¿El aire? ¿Los pájaros? No, los pájaros ya están bien dormidos. No. Los búhos. Es cierto, el tecolote también hace sonidos en la noche. ¿Qué más? Los gallos, coyotes, lobos casi no hay, el aire y bueno, hay muchos sonidos del silencio.
Pero si yo les dijese la frase, el lenguaje del silencio, ¿qué pensaríamos? ¿Qué quiere decir lenguaje? Diálogo, palabra, comunicación, exposición, canto, llanto y tantas cosas que quiere decir el lenguaje. Pero si le agregamos la palabra silencio, ¿cómo definiríamos al silencio? ¿Ausencia de qué? De toda percusión que llega a nuestros oídos, porque el sonido sale de una percusión, en este caso de las cuerdas vocales. Caray, no está fácil. El lenguaje del silencio. Fíjense que hubo dos personajes muy sobresalientes en el primero de las dos cosas que voy a tocar. Y gracias porque me dejaron al último, porque pues así nos podemos ir a las 8, yo creo, 9, no hay problema, ¿verdad? Dos personajes que el Señor en su infinito amor y misericordia distinguió dentro de lo que es uno de los pasajes de la pasión de Jesús. Busquemos en Isaías 53, 7, algo de lo que encierra el mensaje que les voy a exponer. El lenguaje del silencio. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mí, ¿qué dice? Pueblo herido. ¿De quién estaba hablando Isaías 712 años antes? ¿De quién está hablando? De Jesús. Profecía, futuro. En esos 700 años hay un lenguaje de silencio que hizo olvidar al Mesías, al Redentor, al que venía a ser por ti y por mí lo que en la mañana escuchamos. Bueno, pero si estamos hablando del lenguaje del silencio, pensemos un momentito antes que entre al versículo central de esto. Lenguaje del silencio. ¿Se acuerdan algún pasaje bíblico donde el lenguaje del silencio habló más que 1000 palabras? A ver, recordemos, estamos hablando de la pasión de Jesús. Ya los puse a pensar. Lenguaje del silencio. Isaías lo dice, pero vamos a quitar a Isaías 53, 7 y 8. El lenguaje del silencio. Bueno, yo se los voy a leer. Busquemos Lucas 23, 8 y 9. Lucas 23, 8 y 9. Saben, hermanos, la palabra de Dios aún no ha alcanzado a todos los que debe alcanzar. No los ha alcanzado porque unos son renuentes o somos renuentes a aceptar a Jesús. Pero muchos lo han escuchado y lo han rechazado. Miren lo que dice Lucas 23, 8 y 9, según esta versión. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo, ¿qué dice? Que deseaba verlo, porque había oído, ¿qué dice? Muchas cosas acerca de él y esperaba verlo, hacer alguna señal. ¿Le hizo qué? Muchas preguntas, pero Jesús, aquí está el lenguaje del silencio expresado por Jesús. Había un hombre con una inquietud. Había un hombre que deseaba estar cara a cara con Jesús. Quizás la intención y el propósito no era tan deseable porque parece que intrínseco
va incluido ahí cierto morbo. Pero él, Herodes, se alegró cuando vio a Jesús y deseaba verlo porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba hacer que Jesús hiciera una señal. Jesús no vino como el actor milagrero sobre la faz de la tierra. Fue por medio de los milagros que empezó la apertura de la mente y el corazón para entender la misericordia y el poder de Dios expresado y dado a Jesús. Así que si nos damos cuenta, el lenguaje del silencio, ¿qué le diría a Herodes? ¿Jesús conocía a Herodes? Por supuesto que lo conocía del pie al último pelo de la cabeza. Pero ¿qué le diría ese silencio de Jesús a Herodes? Sabemos la historia, la continuidad de la lectura. Bueno, pues si hablamos de la pasión de Jesús, pronunciada en un principio por Isaías 712 años, donde muestra lo que iba a acontecer muchísimos años después, 712 más 30 años de Jesús. Jesús fue bautizado a la edad de 30 años. Así que Jesús con su silencio dio elocuentes y fabulosas enseñanzas a todos los que ahorita vamos a señalar como participantes. Pero vuelvo otra vez a la pregunta: ¿qué te dice el silencio, el lenguaje del silencio? ¿Alguna vez te has enfrentado al lenguaje del silencio? ¿Alguna vez hemos sido tan pacientes, tan tranquilos, tan calmados, tan conocedores, tan meditabundos para callar cuando alguien nos está hablando? Saben, hay un principio dentro de la psicología que aquel que necesita una ayuda y recurre a la psicología, hay situaciones, momentos especiales en que el psicólogo no hace nada por el paciente, solo hace una cosa grandiosa y maravillosa. ¿Qué será? Escuchar. El lenguaje del silencio dice más que 1000 palabras. ¿Qué le estaría diciendo Jesús a Herodes? A mi mente vienen muchas cosas, como seguramente a ustedes también le vienen. No las voy a comentar. Pero, hermanos, el lenguaje del silencio es el símbolo de Jesús para aquellos que intervinieron en la pasión, una enseñanza, y es para nosotros motivo de reflexión para que nos incrustemos completamente y absolutamente en el Evangelio de Cristo. Los evangelistas son 4, por eso dice la Biblia, según San Mateo, según San Marcos. El evangelio es uno, es de Cristo. No hay 4 evangelios, hay 4 evangelistas. El evangelio es uno, Marcos 1:1, así lo aclara, así lo dice y lo reconoce Pablo. Bueno, también tenemos otro lenguaje del silencio cuando Jesús cayó enfrente de Caifás, el gran sumo sacerdote. Después de escuchar a falsos testigos, de acusaciones falsas, Jesús no dijo nada. Y le dijo Caifás, ¿no respondes nada? Estos que testifican contra ti, San Mateo 26:62. Hermanos, es una bendición maravillosa si un día llegásemos a alcanzar el lenguaje del silencio, la expresión humana natural, la expresión
corporal, la expresión y las emociones propias de cada uno de nosotros nos hacen dar una respuesta casi inmediatamente a tantas circunstancias, a tantas cosas de la vida. Así que el Señor, en su infinito amor y misericordia, por medio del lenguaje del silencio, te deja a ti y a mí esta reflexión. ¿Qué pasó cuando Jesús fue negado 3 veces? Cantó el gallo, volteó Jesús con una mirada de compasión y de allá para acá venía otra mirada. Una mirada de vergüenza, una mirada de mentira, una mirada de falsedad, una mirada de reprobación hacia sí mismo, una mirada de arrepentimiento y una mirada de compasión pidiendo perdón. El lenguaje del silencio de Jesús expresa tantas y tantas cosas tan hermosas que no hemos alcanzado a entender y a comprender lo que Jesús dejó escrito por los 4 evangelistas, diferentes pasajes y maneras de narrarlo y escribirlo. No respondió a Pilato cuando el pretorio romano, los príncipes y los sacerdotes y los ancianos lo acusaban. ¿Sería que le faltaban herramientas a Jesús para poder contestar? ¿Sería que Jesús los ignoraba o era indiferente? No, hermanos. El lenguaje del silencio, como dije al inicio, es la gran bendición que todo cristiano debiéramos tener sobre la faz de la tierra para escuchar. Pero nos exaltamos inmediatamente. Más si yo recibo una agresión o si yo provoco una agresión. Si tengo la razón o no la tengo. Si me doy por enterado o por entendido que soy yo el responsable o el culpable del pecado y el pecador quiere venir con el ofensor quiere venir con el ofendido y el ofendido con el ofensor. Hermanos, el lenguaje del silencio tiene la maravilla de saber escuchar. Juan 19:16. A ver qué nos dice Juan 19:16. Y me gustaría que fuera interactivo, no es una predicación, es una exposición. Juan 19:16. Sí, gracias, hermanos. ¿Quién entregó a Jesús para ser crucificado? ¿Quién entregó a Jesús para ser crucificado? Ya había ido de un lado a Herodes, había regresado ¿a quién? A Pilato. ¿Qué contestó Jesús? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a este ladrón? ¿Por qué no a este vándalo y no sé cuántas cosas más? El lenguaje del silencio, hermanos, es maravilloso. Quisiera ir aprendiendo poco a poco más sobre esto. Mucha falta me hace, no sé a ustedes. Este silencio de Jesús ante Herodes pudo haber significado el silencio de vergüenza ajena. ¿Por quién? Por Pilato. Pudo haber significado la profunda tristeza de que este hombre que decía que se alegraba y quería conocerlo y que quería ver una señal, no lo haya logrado. El lenguaje del silencio de Jesús puede ser un reprobo para ti y para mí
como lo fue para muchos de los que vivieron y estuvieron en la pasión de Jesús. El lenguaje del silencio de Jesús puede significar condenación, desaprobación, y puede significar tantas circunstancias en la vida. Les dije al inicio que esto lo había en algún momento leído y lo van a encontrar ustedes también en una lectura. Y me gustó y dije, tal vez un día lo use. Y miren, las cosas se dan porque Dios así lo quiere. Le agradezco a Dios y al hermano que me hizo la invitación y lo complementé con la otra parte que voy a mencionar ahorita. El silencio de Jesús ante Herodes no fue por temor, ni por menosprecio o indiferencia a ese ser, menos aún por debilidad. Aquel que era el Verbo divino, ahora callaba. ¿Por qué? ¿Te has hecho la pregunta, ¿por qué callas cuando debes hablar de Jesús? Miren qué respuesta está escrita por este autor. Dice, si Jesús guardó mucho silencio en las escenas de la pasión, fue porque cuando no hay oídos para escuchar, Jesús no tiene labios o boca para hablar. ¿Qué les dice esta reflexión? Tremenda reflexión. ¿Cuánto tiempo duramos nosotros sin escuchar el lenguaje del silencio ni poner oídos para escuchar? Todo el mundo ha oído de Dios, todo el mundo ha oído de Jesús. Que no crean en Él es otra cosa, pero nadie se puede decir que es inocente porque no supo quién era Dios, quién era Jesús y no le interesó. No, nadie puede tener exculparse de no haber sabido quién era Jesús. Así que la invitación que hace el autor de este libro dice que a ustedes y a mí nos invita a que aprovechemos el lenguaje del silencio en nuestra vida cotidiana, en la vida espiritual, en la vida laboral. Siempre hay muchos momentos para aprovechar el lenguaje del silencio. Y dice él, apagar la televisión. Qué difícil es a veces apagar la televisión. Somos cristianos y nos cuesta apagar la televisión. Dice la invitación, reproduce solo el sonido que debas reproducir. Prepara tus oídos para escuchar y te darás cuenta de que hay un Dios en los cielos. Así que, hermanos, esta reflexión que en un momento encontré y la tenía separadita, pensando que tal vez un día la iba a ocupar, me dio pauta para hablar de dos puntos esenciales sobre la pasión de Jesús. El segundo, amor filial en el umbral de la muerte. ¿Qué entienden ustedes del amor filial en el umbral de la muerte? ¿A alguien se le viene una idea? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Mi hermano más cerca que falleció fue el 6 de febrero antepasado, no este pasado, el antepasado. Y antes de que ya no pudo hablar porque el cáncer le invadió todo el cuello, habló a su esposa, a sus hijos y a sus nietos. El amor filial en el umbral de la muerte. ¿Qué podemos pensar de esto? Que no debemos guardar silencio si hay algo importante, algo necesario, algo que puede ser divino, que debamos hablar.
que debamos decirle tal vez a nuestro hijo, a nuestro cónyuge, a nuestros padres, el secreto acariciado y guardado tal vez sea un pecado, pero debemos confesarlos y terminar en paz. El amor filial en el umbral de la muerte. Ahora los voy a llevar ahí mismo en San Juan 19, 26 y 27. Esta versión dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, ¿qué dice? La recibió en su casa. En mi familia han fallecido tanta gente, que somos una familia tan grande, de los directamente, de quien yo vengo, que he hecho 8 viajes a la ciudad de Mexicali por esa causa. Pero aun cuando vi a 2 que llegué antes de que fallecieran, ya no pudieron hablar. Los vi vivos, pero ya no pudieron hablar, ya no podían expresar. Hermanos, así como el lenguaje del silencio, el amor filial en el umbral de la muerte tiene expresiones maravillosas y de educación para todos y cada uno de nosotros. Imaginemos el monte o la loma o el cerro de la Calavera. 3 cruces, 3 crucificados, 3 hombres en agonía. Cada uno tenía un interés particular: el que renegaba, el que solicitó y el que concedió y dio el amor por ustedes y por mí. El que nos libró del pecado absoluto y total si tú te comprometes con él. Imaginemos a Jesús en ese momento viendo hacia abajo, independientemente que estaba como yo en esta parte arriba. Abajo estaba la gran multitud, los que le acusaban, los que falsamente le estaban vituperando y le estaban diciendo lo que ustedes saben que se dijo y en las películas mal realizadas, y que es una situación muy falsa. También allí estaba la mujer que amaba, su madre, y estaba un solo discípulo, porque los demás se habían retirado. Pero fíjense el amor tan grande de quien tiene la expresión del amor filial en el umbral de la muerte y que aprovecha el lenguaje del silencio, porque María, la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena, puras Marías, dice Mateo 19:25, fueron testigos fieles del horror de la crucifixión, de la expresión y del fuego que había dentro de aquellos corazones. Pero también había gente hermosa y bella como estas mujeres y los discípulos allá rezagados, medio escondidos, que sabían y esperaban que Jesús pudiese, como dijo en la mañana la lección, si tú eres el Hijo de Dios, que bajara, que se salvara, que dejara esa cruz. Pero el Señor, en el lenguaje del silencio, sabía que tenía una misión que cumplir, y en el umbral de la muerte tan solo estaba dejando cada una de las cosas en su sitio y dejando amparada a esa mujer. Esa crucifixión, esos
Esa presencia y furia satánica de sacerdotes, escribas, que le escarnecían, presenciando la brutal ejecución que los soldados romanos habían hecho en el trayecto de todo el Vía Crucis, estaba en muchas mentes, en muchas bocas y en muchas palabras, con muchas, pero muchas expresiones que a cualquiera ser humano le hubieran hecho un estrago mucho más que el que le hicieron a Jesús, el Hijo de Dios. Las mujeres que vieron la angustia, los sufrimientos agónicos de Jesús, sintieron seguramente dolor profundo, indescriptible en todo su cuerpo. El deseado de todas las gentes, la hermana de White, habla de la instancia en que María, la madre de Jesús, se desvanece por ver a su hijo, y Juan y las otras mujeres lo separan un poco de esa escena. Pero era tan maravilloso, es tan maravilloso y será tan maravilloso Jesús hasta cuando venga, que en un momento dado de tu vida, si tú estás pasando por un vía crucis en esta vida terrenal, seguramente se va a dirigir a ti también. Él no tenía ninguna angustia mental. Él no tenía ninguna angustia de aprobación. Él no tenía ninguna angustia de economía. Él no necesitaba absolutamente nada de lo terrenal. Y en medio de todo el dolor físico y de su angustia, reflexivo, le habló a Juan y le encomendó a su madre. Y a su madre le habla diciéndole: he ahí tu hijo. Cuando Jesús, entronizado en el corazón de Juan, lo hace entender y comprender este gran cariño al discípulo amado, este gran amor filial, porque el amor filial es el nuestro, el de las familias, el amor ágape es el de Dios hacia nosotros, y el amor entre los hermanos es el amor, ayúdenme que se me va el nombre, tiene un nombre el amor entre nosotros como hermanos en Cristo. ¿Cómo? No escuché. El amor filial es el de las familias. El amor ágape es el de Dios hacia nosotros. Pero el amor entre todos nosotros como hermanos tiene un nombre también, ese amor. Bueno, no lo recuerdo ahorita. Así que si nos damos cuenta, hermanos, en la pasión de Cristo hay dos escenas grandes y maravillosas, que es el lenguaje del silencio y el amor filial en el umbral de la muerte. El perfecto ejemplo del amor filial de Cristo resplandece con brillo, siempre vivo, a través de la neblina de los siglos y de las circunstancias humanas que estemos viviendo o que estemos pasando. Pero no debemos olvidar. ¿Se acuerdan cómo se llama la matutina de los adultos? ¿El título? ¿Se acuerdan? Pero hay un Dios en los cielos que te está viendo a ti y que me está viendo a mí. Y que quiere que tú y yo aprovechemos ese lenguaje del silencio antes de que Jesús venga y tal vez nos veamos en las circunstancias del amor filial en el umbral
de la muerte. Si nos damos cuenta, son dos puntos de vista en la pasión de Jesús que normalmente no habíamos reflexionado. Yo los conseguí, por supuesto, en un documento, en un libro, que tal vez por ahí se lo van a encontrar, pero hay un Dios en los cielos que está esperando a hacer su voluntad en cada uno de nosotros. Que Dios bendiga este mensaje. Bueno, vamos a tener la oración de despedida. Nos ponemos en pie. Oremos. Señor y Padre, que moras en las alturas de los cielos y que en tu infinito amor y misericordia nos has concedido el don de la vida en tu hermoso día, gracias por la añadidura que a esta vida tú le diste hoy. Un mensaje por la mañana hermoso, un repaso de la lección hermosa y una acción de alabanza hermosa. Gracias porque me permites terminar tu santo y bendito día con una reflexión más. Motiva las mentes y los corazones de aquellos que insensiblemente hemos estado medio dormidos. Motiva la mente y los corazones de aquellos que debemos hablar y no callar antes que el umbral de la muerte pueda llegarnos si Jesús no regresa antes. Bendice a cada uno de los que se regresarán después de este término de vacaciones a sus respectivos domicilios. Bendice a aquellos que de nuevo retomarán el curso de la vida el lunes laboral. Y danos, conforme a tu voluntad, Señor, también un descanso de este primer día de la semana para recobrar también un poquito las fuerzas físicas y, Señor, en el nombre de Cristo, volver al camino que tú nos marcaste, día a día, mañana a mañana, hora a hora y cada séptimo día. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. En el nombre de Cristo te lo agradecemos. Amén. Amén.